Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 y 8. Mientras se encuentran el texto, quiero dar gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, por esta oportunidad que nos dan de poder entrar a los hogares y llevar la bendita y poderosa palabra de Dios. Gracias a los que se conectan con nosotros en sus hogares. Los animamos a que un día nos visiten en la dirección que aparece al final de su pantalla. Serán bendecidos. Dios les bendiga. Bien, ¿ya lo tienen? Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Vamos a leer los dos versos juntos, todos en voz fuerte, con fe, con ánimo, con gozo. Son dos versículos nada más, así que los animo a que los leamos juntos. Dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio de su Espíritu Santo. Padre, gracias, amado Dios, por esta hermosa tarde. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Señor, los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Todo el honor y toda la gloria sea para ti. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablarle al hermoso Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala como tú quieras. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Gracias, Señor. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Pueden sentarse, por favor. El mensaje que voy a compartir en esta tarde lo he titulado: ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Así he titulado el mensaje. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Ahora sí, les pregunto, ¿qué es la santidad? Apartarse de lo malo. Pero la santidad de Dios es la esencia natural de Dios, es un atributo natural de Dios, porque Dios es santo. Ahora, la santidad en la vida del creyente, ¿qué es la santidad? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿como hijos qué? Obedientes, fíjense, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, cuando no conocíamos de la palabra de Dios, estamos en ignorancia de la misma palabra, en ignorancia de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios le ofende. Por eso es que hacíamos muchas cosas tomándolas como una forma natural, pero a veces esas cosas que parecen inocentes son cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Dice el verso: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? En santidad. En santidad. Y dice: sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Vemos que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Por eso es que así titulé este mensaje: Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y en la vida del creyente, la santidad es apartarse de lo malo, es apartarse del pecado y guardarse para Dios.
Eso es lo que significa la santidad en la vida del creyente: apartarse de lo malo, apartarse del pecado y guardarse o apartarse. ¿Para quién? Para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que Dios quiere. Por ejemplo, a alejarse, tenemos que alejarnos del robo, de la mentira, del engaño, de la simulación, del alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, la fornicación, el chisme, la murmuración, la hipocresía, pleitos, contiendas, envidias, infidelidad, avaricia, codicia, robo, ocultismo, idolatría, brujería y la consulta a las cartas, lectura, al café y tantas cosas que ofrece el mundo, pero que van en contra de la palabra de Dios. Esos unos ejemplos solamente de lo que tenemos que alejarnos. Todas esas cosas que no nos edifican, música mundana que no edifica para nada nuestro espíritu ni nuestra vida espiritual, tenemos que alejarnos. Tenemos que, tan bonitas alabanzas de adoración, de edificación espiritual que tenemos, edifiquemos nuestro espíritu, edifiquemos nuestra alma a través de esas alabanzas y apartémonos de todo aquello que no agrada a Dios, que no agrada a Dios, porque Dios no está de acuerdo con el pecado, Dios no está de acuerdo con el robo, Dios no está de acuerdo con la mentira, Dios no está de acuerdo con la hipocresía, Dios no está de acuerdo con la hechicería, Dios no está de acuerdo con el ocultismo, no está de acuerdo con la brujería, con la lectura de cartas, no está de acuerdo con música mundana que no edifica, sino por el contrario lleva a otros caminos. No está de acuerdo con el chisme, con la murmuración, no está de acuerdo con esos videos que no te edifican, sino te incitan a cosas sensuales u otras cosas peores. Dios no está de acuerdo con eso, no está de acuerdo con el envidioso, no está de acuerdo con el mentiroso, con la mentirosa, y lo digo con mucho respeto, pero no está de acuerdo con eso Dios. No está de acuerdo con el vanidoso, ni con el adúltero, ni con el fornicario, porque Dios es, ¿cómo? Santo. Y Dios nos ha llamado ¿a qué? A vivir en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Y cómo podemos vivir en santidad? Buscando la presencia de Dios a través de la oración todos los días. Es la forma en que nosotros principalmente vamos a poder vivir en santidad, buscando la presencia de Dios a través de la oración todos los días, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia todos los días, meditando en su palabra, asistiendo a escuchar predicaciones, porque Dios tiene una palabra diferente. Muchas veces escuchamos a algunos hermanos, pues ya fui ayer, ya fui. No, Dios tiene una palabra diferente. La palabra del domingo no es la misma del jueves, la palabra del jueves no es la misma que se le da a los jóvenes. Dios tiene una palabra diferente cada día. Por lo tanto, tenemos que asistir a escuchar la palabra de Dios, porque escrito está, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dios tiene una palabra fresca cada día. No te pierdas las predicaciones. Dice la Escritura que sus misericordias son como nuevas cada día. Por eso es que Dios tiene algo nuevo para ti cada día. Algo nuevo para ti cada día. No lo olvides. No te pierdas ninguna predicación. No te pierdas ninguna. No dejes de orar un solo día. No dejes de leer la palabra, meditar la palabra, de adorarle. Dios es misericordioso, pero Él es un Dios santo. Dios santo. Dice la palabra del Señor que debemos de alejarnos de todo aquello que le desagrada, que no nos conformemos a las cosas de este mundo, sino que con la renovación de nuestro entendimiento debemos que buscar las cosas de Dios, es decir, las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que no perecen, no las cosas terrenales, que dice que se los traga la polilla. Entonces tenemos que buscar las cosas celestiales. Debemos de esforzarnos en agradar a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de todas las actividades que hagamos. Tenemos que agradar a Dios. Mire, vamos a Efesios capítulo 1, verso 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos bendijo. Porque a veces perdemos esas bendiciones porque nos alejamos de las cosas de Dios. Preferimos las cosas del mundo o preferimos las cosas de la carne en vez de preferir las cosas del Espíritu. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Para que fuésemos santos y sin mancha. Y repito que santidad es apartarnos de lo malo, apartar de las cosas que ofenden a Dios, apartar de todo aquello que desagrada a Dios. Y les di muchos ejemplos. Mentira, robo, todos los ejemplos que les mencioné. Tenemos que esforzarnos en alejarnos de esas cosas que desagradan a Dios, porque a veces desafortunadamente encontramos en las iglesias gente que aún miente, gente que tiene doble cara, doble máscara, y eso no es agradable a Dios. Eso no es agradable a Dios. Nosotros debemos ser ¿qué? Sinceros delante de la presencia de Dios, porque Él conoce todo. Él conoce todo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar. Él conoce todo, no hay nada oculto para Él, nada oculto para Él. Y Dios quiere que vivamos en santidad, porque dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué Dios quiere que seamos santos? ¿O por qué Dios quiere que vivamos en santidad? Porque la Biblia dice, su palabra dice, Dios lo dijo, que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, si nosotros no nos apartamos de lo malo, si no dejamos de mentir, si no dejamos de robar, si no dejamos de escuchar cosas que no nos edifican, si caemos en hipocresía, si caemos en falsedad, si caemos en el chisme, si caemos en la murmuración, si acudimos a que lean las cartas, acudimos a que nos lean las manos, el café y todas esas cosas, acudimos a la idolatría, acudimos todo eso que desagrada a Dios, no podremos estar en santidad. Y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y el propósito de venir a este lugar es a estudiar su palabra, escuchar el consejo de Dios para mantenernos firmes en el camino y en el llamado que Dios nos ha hecho. Y dice la Escritura en el versículo que acabamos de leer que Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser santos, desde antes de la fundación del mundo. Fíjate el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía quiénes íbamos a ser, cómo íbamos a vivir y a quiénes iba a escoger. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no tiene favoritos. Dios es un Padre y a todos nos ama. Dice la palabra que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero Dios sí quiere que vivamos en santidad. Dios nos ama a todos, pero Dios dice que solamente aquellos que nos guardemos obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, esforzándonos en vivir conforme a su voluntad, podremos ¿qué? Un día verlo cuando Él nos llame a rendir cuentas. Y el propósito de venir a este lugar es eso: mantenernos en el camino, mantenernos en el llamado que Dios nos ha hecho. Y el llamado que Dios nos ha hecho es ¿qué? Vivir en santidad. Vivir en santidad. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie, fíjense bien, nadie, ni pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni curas, ni nadie, ni creyentes, ni levitas, nadie podrá ver a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Ese es un llamado para todos. Es una instrucción para todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay excepción de personas para Dios. Este llamado es para todos y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué a veces la gente, en vez de vivir dentro de la voluntad de Dios, que es buena, escoge una voluntad mala? En vez de llevar una vida agradable, en paz con su familia, escoge una vida de pecado, de angustia, de dolor, de separación, de infidelidad, de engaño. Dios, la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, y Dios quiere darnos lo mejor. Solo nos pide que nos mantengamos obedeciendo su palabra, honrando su nombre, exaltando su nombre, apartándonos de lo malo que solamente nos conduce a la tristeza, a la opresión, a la depresión, a la enfermedad, a la pobreza y a muchos dardos del maligno. Dios quiere que vivamos bien. Por eso dice la palabra, seguir la paz, que estemos en paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Retomemos el versículo inicial, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, por favor. Dice la palabra: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo dice muy claro, Dios no nos llamó a la inmundicia. La inmundicia son todos esos ejemplos que les puse: fornicación, adulterio, alcoholismo, infidelidad, engaño, mentira, robo, idolatría, hechicería, ocultismo, lectura de las cartas, lectura del café, lectura de las manos limpias, etcétera, etcétera y etcétera. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que vivamos una vida conforme a su voluntad. Verso 8. Así que el que desecha esto, fíjense bien, el que no está de acuerdo, dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tal vez tú puedes decir, el pastor fanático loco, pero ve lo que dice ahí. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios. Y el desechar a Dios, tú sabes lo que significa. Dice, desecha a Dios, que también nos dio, ¿qué? Su Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. Vamos a empezar a leer ahí el capítulo 4, verso 1 al 12. Y voy a ir comparando con la versión del lenguaje actual. Dice, verso 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar ¿a quién? A Dios. Así abundéis más y más. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los creyentes que de la manera que aprendisteis de nosotros, ellos enseñaron la sana doctrina, como os conviene conduciros. Quiere decir que nos conviene conducirnos conforme a ¿qué? A la sana doctrina. Y luego dice más: y agradar a Dios. ¿Nos conviene qué? Agradar a Dios. Nos conviene porque en Dios está toda la plenitud de la deidad. Y luego dice, así abundéis más y más. ¿Puedes proyectar el verso 1 en la versión actual, por favor, Iván? Dice el verso 1, queridos hermanos en Cristo. Este mensaje es para nosotros. Nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. A eso venimos a este lugar. Aprender a enseñarnos a vivir como a Dios le agrada. Aquí le estamos diciendo que Dios aborrece el robo, Dios aborrece la mentira,
Dios aborrece el chisme, Dios aborrece la murmuración, Dios aborrece la crítica, Dios aborrece el ocultismo, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la hechicería, Dios aborrece la lectura de cartas, la lectura del café, Dios aborrece el adulterio, Dios aborrece la fornicación, Dios aborrece todas esas cosas y más. Y eso nosotros venimos a aprender a este lugar, a vivir como a Dios que le agrada. ¿Por qué? Porque si vivimos como a Dios le agrada, vamos a llevar una vida que agradable, buena y perfecta, porque nuestra vida va a estar alineada ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Bien, dice, a Dios le agrada y ustedes en verdad. Vemos cómo nosotros vamos a disfrutar si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Verso 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabemos qué dice la palabra y qué dice el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora leemos ahí, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos ¿de quién? De parte del Señor. O sea, no venimos y nos paramos aquí solamente por nuestro gusto. Dios nos ha hecho un llamado, nos ha delegado una autoridad por su infinita misericordia, nos ha revelado la palabra a través de la oración y la búsqueda íntima de Él. Y eso es lo que enseñamos conforme a su palabra. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. ¿Qué instrucciones les estamos dando en este momento? Que el robo le desagrada a Dios, que la mentira le desagrada a Dios, que el adulterio le desagrada a Dios, que la drogadicción le desagrada a Dios. Pero pastor, ¿qué tiene que ver la droga? Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando tú te inyectas droga, estás contaminando el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu se contrista y se aparta de tu vida, y estás en manos del maligno. Por eso Dios quiere eso. Y eso es lo que les hemos dicho, que Dios no se agrada de todas esas cosas. Las instrucciones que le dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Ahora vamos de nuevo a la Reina Valera. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Vamos al lenguaje actual. 3, Dios quiere que ustedes sean ¿qué? Santos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiero escucharlos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Es el deseo de Dios, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuáles son las relaciones sexuales prohibidas? Las que se hacen fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Fuera del matrimonio, cuando dos personas están casadas, comprometidas, y se hacen relaciones fuera del matrimonio, cometen adulterio. Cuando se hace antes del matrimonio, cometen fornicación. Dios no quiere eso. Y vemos en la juventud, muchos videos, ¿cuántos no lo incitan a eso? Ándale para que cuando llegues al matrimonio ya tengas experiencia. No. Ándale una probadita. No. Guárdate en santidad, porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser santos. Y a Dios no le agrada que tengamos relaciones sexuales prohibidas. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué dice ahí? Que cada uno de ustedes trate a su esposa con mucho respeto. Ahí nos exhorta a los varones. Tenemos que tratar con mucho respeto a nuestras mujeres. Pero también Dios les habla a las mujeres, que también ellas deben ¿de qué? De respetar a sus esposos. Deben de someterse a sus esposos. Deben de sujetarse a la autoridad de sus esposos, siempre y cuando ellos ¿qué? Se sujeten a la voluntad de Dios. Porque si ellos se sujetan a la voluntad de Dios, ellos van a actuar no en su carne, en sus pensamientos, van a actuar conforme a la palabra de Dios. Si él no se sujeta a Dios, bueno, hay que consultar al Señor
y que nos dé la salida, como dice la palabra. Pero dice ahí, y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Con mucho respeto. Dios ama a las mujeres, Dios ama a los hombres, Dios ama a todo mundo. Y a cada uno nos ha dado un lugar de respeto. Tanto Dios quiere que respetemos a las mujeres, pero también Dios quiere que las mujeres respeten ¿qué? A sus maridos. Eso dice el libro de Efesios. Mujeres, estad sujetas a sus maridos, para que muchos sean ganados por vuestro testimonio. Muchos de los que no creen en Jesús, si usted es una mujer fiel, obediente, respetuosa, que honra a su esposo, que no anda chismeando de su esposo, que no anda hablando de su esposo, muchos de allá afuera van a venir a los pies del Señor por su testimonio. Y al revés, también, si usted honra a su esposa, no anda chismeando de su esposa, hablando mal de su esposa, muchos van a venir a los pies del Señor Jesucristo por su testimonio, porque Dios nos invita al respeto mutuo. Verso 5: no en pasión de concupiscencia, como a los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense, los gentiles son personas que no conocen a Dios, según la Biblia. Es decir, los que no han venido a los pies del Señor Jesucristo, los que no conocen el Evangelio, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué instrucciones da? Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Dicen, deben de dominar sus malos deseos sexuales y no comportarse o no portarse como los que no creen en Dios. ¿Qué es lo que hacen los que no creen en Dios? Se les hace fácil hacer barbaridad y media, aún con sus propias esposas. O se les hace fácil andar con uno, andar con otro, y para ellos creen que es un orgullo el tener 2, 3 amantes. Y dice Dios que nosotros no debemos de imitar esas cosas, sino que debemos dominar los malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Dios ha bendecido el matrimonio y Dios ha puesto esa bendición dentro del matrimonio, que es la consumación total del matrimonio, cuando se tiene intimidad sexual con la esposa o con el esposo. Y esa es la relación sexual que Dios permite y que Dios bendice, la que se hace dentro del matrimonio y con respeto y honra, dice la palabra. Vamos al verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Vean, Dios no está de acuerdo con la mentira. Dios no está de acuerdo con el engaño. Por eso tú y yo tenemos que aprender, y eso es lo que venimos a aprender. Eso es lo que enseñamos, que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, no debe de haber mentira entre hermanos, no debe haber engaño. Y a veces, desafortunadamente, se dan las iglesias. Pero en esta iglesia no, ¿verdad? Vemos lo que dice allá. No deben de engañar a los demás miembros, ¿de dónde? De la iglesia. No deben de engañar. Debe haber sinceridad, debe haber verdad. No deben de engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ni aprovecharse de ellos. Lamentablemente, a veces con tristeza lo decimos, en algunas iglesias hay gente que pide prestado, pero ya tienes la mala idea de aprovecharse de aquel hermano que le prestó. Y muchas veces cuando se le cobra a ese hermano o a esa hermana, se van de la iglesia por tal de no pagar. Por eso dice que no se aprovechen de los hermanos, o a veces se molestan, tristemente. Y Dios nos está enseñando en este lugar y en este día y en este pasaje que no debemos de hacer eso. Miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará, ¿cómo? Duramente a los que se comporten así. Dios es amor, pero Dios es un Dios santo. Y Dios no crea que castiga a sus hijos. Dice la palabra que Dios castiga a aquellos que recibe por hijos, pero no los castiga para mal.
sino ¿para qué? Para que se corrijan y puedan disfrutar de todas sus bendiciones. Así dice la Escritura. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. Lamentablemente vemos gente que ha hecho maldad en las iglesias y les va mal. Les va mal porque va en contra ¿de qué? De la voluntad de Dios. Vamos al verso 7, 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. ¿Vemos lo que dice ahí el verso 7? Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando. ¿A qué no nos ha llamado Dios? A seguir pecando. Es decir, cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, la Biblia dice en 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 17, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, nuevas criaturas que somos, y que las cosas viejas deben de quedar atrás, pasaron. Entonces dice que Él no nos ha llamado a seguir pecando. Es decir, yo no me puedo decir cristiano y andar emborrachándome. Yo no me puedo decir cristiano y andar robando. Yo no me puedo llamar cristiano y andar adulterando. Yo no me puedo llamar cristiano y tratar mal a mi esposa. Yo no me puedo llamar cristiano y mentir, chismear. Yo no me puedo llamar cristiano e ir a consultar a cosas del ocultismo, lectura de las manos, lectura del café, lectura de las cartas y hasta de los pies, no sé si haya. Dice ahí, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida ¿qué? Santa. Si nosotros nos apartamos de lo que el mundo ofrece, si nosotros nos apartamos de los deseos de la carne, vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y repito, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Bien. Vamos a llevar una vida agradable con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos. Una relación perfecta en tu matrimonio, en tu familia. Una administración correcta en tus finanzas, en tu salud, con tus amistades. Dios nos da lo mejor. Él no quiere tenernos ahí asustados ni nada. Él es santo, Él es amor, pero es santo. Él nos da todo, pero quiere que lo honremos, que lo respetemos, que lo obedezcamos y que vivamos conforme a su voluntad. Amén. Vamos al 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a compararlo. Por eso, el que rechaza esta enseñanza, fíjense bien, ¿a qué venimos a este lugar? A enseñarnos cómo Dios quiere que vivamos. Entonces, tú no vienes solamente por tradición, tú no vienes a este lugar solamente por cumplir, no, tú vienes con el deseo de enseñarte cómo Dios quiere que vivas, para que te vaya ¿qué? Bien, y que le vaya bien a tus hijos y a los hijos después de tus hijos. Porque dice que Él bendice hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan ¿qué? Sus mandamientos. Ve lo bueno que es Dios. Pero a Dios no le agrada la desobediencia ni la maldad. Por eso es que pone todas estas reglas. Por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino ¿a quién? A Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Dios les ha dado o nos ha dado de su Espíritu Santo a todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces a todos nos llama hijos y a todos nos disciplina porque nos ama. Los padres de familia que tienen hijos, chicos o grandes, a veces tenemos que disciplinarlos. ¿Y por qué los disciplinamos? Nada más porque se nos ocurre, porque están haciendo mal. Y no queremos que sigan en ese camino malo, queremos que se corrijan y sigan por el camino más correcto para que les vaya bien, ¿o no? Eso es lo que hace Dios. Es nuestro Padre por excelencia. Vamos al 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios
que os améis unos a otros. Es decir, dice, del amor ya no hay necesidad, porque ustedes saben que Dios ha ordenado que debemos de amarnos unos al otro. Y cuando digo amarnos me refiero con el amor de Dios, con el amor santo de Dios que ha derramado en nuestro corazón, no con el amor sensual o humano, sino con el amor de Dios. ¿Comparamos? No hace falta que les escriba acerca del amor que debe de existir entre los miembros de la iglesia. ¿Qué debe de existir entre nosotros? Amor santo, amor de Dios. Que si tú ves caído al hermano, no vas a ser como uno de esos sacerdotes que se pasó por un lado sobre aquel ladrón que habían robado. Tú te vas a inclinar y vas a ayudarlo a levantar. Que no vas a ser indiferente a la necesidad de aquel hermano en la fe. Dice la palabra, no hace falta que les escriba acerca del amor que debe de existir entre los miembros de la iglesia. Por eso es que yo les digo que visiten a aquellos hermanos que se encuentran enfermos alguna vez, porque todos vamos a necesitar de todos. Ahí es donde se muestra el amor, visitar a los enfermos. No se olviden de ellos. Están pasando luchas algunos, están pasando pruebas, hay que visitarlos, hablar, orar, animarlos, darles una palabra de ánimo, de esperanza. Dice, entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado ¿a qué? Amarse unos a otros. ¿Quién nos ha enseñado? Dios. Tenemos que amarnos unos a otros. Amarnos unos, no pasar indiferentes. Pasar indiferentes, así como el levita y como el sacerdote que pasó indiferente, aquel hombre que había sido robado y que había sido golpeado y había sido dejado tirado en el piso. Y pasa un samaritano, y aquel hombre que era considerado malo va y levanta a ese hombre que no era samaritano, lo lleva al mesón, paga sus gastos y todavía le dice al mesonero: si ocupa más, cuando yo regrese de mi viaje te lo pagaré, pero atiéndelo. Y el Señor mismo hizo una pregunta a los que escuchaban: ¿quién de todos estos tuvo misericordia del hombre en desgracia? El samaritano. Tenemos que tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Lo hemos dicho muchísimas veces. La misericordia es dolernos de la necesidad, dolernos de la desgracia ajena, de la desgracia o la necesidad que está pasando principalmente uno de nuestros hermanos en la fe. ¿Y por qué no decirlo aún de otras personas? Aunque no estén en la iglesia. Pero si tenemos oportunidad de ser de bendición, hay que ser de bendición. Vamos al 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más. El apóstol Pablo, sé que están haciendo, pero le rogamos que abunden más en esas acciones, que abunden más en misericordia, que abunden más en el amor fraternal. ¿Comparamos? Dice, así lo han hecho ustedes con todos los seguidores ¿de quién? De Cristo. Entonces lo tenemos que hacer primeramente ¿con quién? Con los seguidores de Cristo, con los que nos llamamos ¿qué? Hermanos por la fe en Cristo Jesús. Dice, todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia, le rogamos entonces que se amen ¿qué? Más y más. Que se amen más y más. ¿Qué Dios quiere en las iglesias? Que nos amemos con ese amor de Dios. No que nos critiquemos, no que nos mordamos, no que nos difamemos, no que nos destruyamos, no que nos calumniemos, no que nos pongamos zancadillas, sino que nos amemos unos a los otros. Porque el amor borra ¿qué? Multitud de faltas. Entonces tenemos que hacer lo que Dios dice y vamos a vivir en una vida santa y es para nuestro bien. Verso 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar. Vea lo que dice la palabra, que te ocupes en tener tranquilidad, debes estar tranquilo. Y que te ocupes ¿en qué? En vuestros negocios y trabajar. ¿Quiere decir que los cristianos pueden tener negocios? Claro que sí. Claro que sí. Hay gente que pues religiosamente piensa que el cristiano ya debe estar así nada más. Dios dice que se ocupen en sus negocios y ¿en qué? En trabajar. El que tenga negocio, atienda su negocio. El que tiene un trabajo, atienda su trabajo.
Porque desafortunadamente y tristemente, lo digo con mucha tristeza, a veces nos damos cuenta que los empleados o empleadas cristianas a veces dejan muy malos testimonios. Y no debe de ser así. Deben de ser los mejores empleados. Deben de ser los mejores negocios, los mejores empresarios. Debemos de ser los mejores. Acuérdense que hay unos jóvenes que fueron probados y que al final fueron hallados como 10 veces mejor que los demás jóvenes. Tenemos que esforzarnos. Si tú tienes, ocúpate de tu negocio. Ahora, ¿qué dice allá? Traten de vivir tranquilos, ocúpese de sus propios asuntos y trabajen como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. No es si queremos, y desafortunadamente a veces en las iglesias encontramos floja. No, por fe yo sé que lo voy a tener, pero no quiere trabajar. No, yo sé que por fe lo voy a lograr, pero no quiere trabajar. Y Dios dice en su palabra: el que no trabaje, que no coma. ¿Acaso es Dios malo que no quiere que coman sus hijos? No. Lo que Dios quiere es que se hagan ¿qué? Responsables, para que demos un buen testimonio de los que no conocen de Dios. Y miren lo que dice ahí enseguida. Vamos al verso 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Por eso Dios quiere que nos ocupemos. Sigamos. ¿Lo comparamos? De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios, y no tendrán que pedirle nada a nadie. ¿Por qué Dios quiere que nos ocupemos de nuestros negocios? ¿Por qué Dios quiere que nos ocupemos de nuestro trabajo? Porque de esa manera dice que ganaremos el respeto de la gente que no confía en Dios. ¿Por qué? Porque ve que tú llevas una vida decente, porque ve que tú ganas tus ingresos, pocos o muchos como Dios te dé, de una manera decente, de una manera honrada, de una manera lícita, de una manera conforme a la voluntad de Dios, y no de otra manera. Y dice, y no tendrán que pedirle nada, no tendremos que pedir prestado, no tendremos falta de nada, dice, para que no tengan necesidad de nada. ¿Por qué Dios quiere que trabajemos? Para que no tengamos necesidad de nada. Dios no quiere que seamos flojos. Dios no quiere que sus hijos sean flojos. ¿Algún padre de familia le gusta que su hijo o su hija sea floja? Que la mamá desde temprano trabajando, y que muchas veces sale a trabajar y la hija se quede durmiendo, pintando y ahí bla bla, o que el papá sale a trabajar desde temprano y que el hijo se quede a jugar con los amigos y a la vagancia, a la drogadicción y a hacer maldades. Pues no, a Dios tampoco le agrada eso. Por eso Dios ha dejado esas instrucciones para todos. Dice, de ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios, y no tendrán que pedirle nada a nadie, por decir, Dios sí bendice a esas personas. ¿Por qué nos bendice? Porque estamos haciendo su voluntad. El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo es de darnos todo. Dice, si les ha dado a su hijo, ¿cómo no les dará todas las demás cosas para que las disfruten? Si les dio lo más valioso que tenía, su hijo, lo ofreció por nuestros pecados, ¿cómo no les dará todas las demás cosas para que las disfruten? Así dice la palabra. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere que no andemos pidiendo nada a nadie. Dios no quiere que tengamos necesidad de nada, porque Él es rico, Él tiene todo, es el dueño del oro y la plata, de Él es todo. Él tiene todo lo que necesitamos. Solo necesitamos ¿qué? Vivir conforme a su voluntad y decirle, Padre, ayúdame, tengo necesidad de esto. Y si nuestra petición es conforme a su voluntad, Él nos la dará. Así lo dice la palabra. Entonces vemos qué importante es vivir conforme a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Amados, debemos esforzarnos, no lo olvides, en vivir en santidad.
Debemos de enseñar, esto grábatelo por favor, lo que tienes hijos, chicos, adolescentes o jóvenes, grábatelo. Debemos de enseñar a nuestros hijos a vivir también en santidad. Es nuestro deber como padres. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Llegaron los días en que David había de morir, el rey David, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ¿qué dice? Ordenó a su hijo Salomón diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé qué, hombre. Eso es lo que nosotros debemos de enseñar a los hijos, a ser esforzados, a ser hombres, que tengan carácter para hacerse responsables de sus acciones. Y las mujeres deben enseñar a sus hijas a ser respetuosas, honestas y que amen y respeten a su marido, que cuiden de sus casas, dice la palabra. Dice el verso 2, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Para qué quiere Dios entonces que andemos en su camino y en su palabra? Para que prosperemos en todo lo que hagamos y nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Dios es un Dios maravilloso. Dios no te quiere ver ahí sumido en pobreza y que no aspires a tener cosas buenas, porque Él es bueno, su naturaleza es buena. Lo que a Él importa primeramente, que obedezcamos su palabra, que andemos en sus decretos, y de Él depende que nos va a prosperar, nos va a bendecir en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos. Vamos a compararlo. Ahí terminamos el verso 4. Vamos a terminar el 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos, eso es para los padres, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, fíjense bien, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa es la promesa que Dios le dio al rey David. Y el rey David le estaba hablando a su hijo Salomón. Ahora vamos a compararlo ahí en la versión actual. En el verso 1, cuando le faltaba poco para morir a David, le encargó a su hijo Salomón lo siguiente. Verso 2, tarde o temprano, la muerte nos llega ¿qué? A todos. Y debemos de estar conscientes de eso. Tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Todos tenemos una fecha de nacimiento y tenemos una fecha de fallecimiento. Tenemos que estar conscientes de eso. Por eso dice la palabra, velad y orad, para que no caigas en tentación. Estad preparados, porque no sabes ni el día ni la hora. Estar atentos, porque no sabes cuándo vendrá el ladrón. Tantas advertencias que nos da Dios. Dice ahí el verso 2, tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco, porque él ya sabía, para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Como hombre. Y a veces, lamentablemente en estos tiempos hay hombres que se rajan o se retractan de los negocios que han hecho, a veces aún firmando un contrato o aún firmando un escrito. Cuanto antes el hombre valía por su palabra. Y eso es lo que Dios enseña. Dice, sé valiente y compórtate como hombre. Compórtate como hombre. Tenemos que tener carácter, tenemos que tomar responsabilidad de lo que Dios nos ha confiado. Tenemos que ser hombres trabajadores, hombres entregados al trabajo. Si Dios te ha dado algo, cuídalo, trabájalo, atiéndelo, para que seas prosperado, seas bendecido.
Y dice, sé valiente y compórtate como hombre. Tenemos que ser valientes, no temerosos, porque la palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? De valor, de amor y de dominio propio. Vemos en el verso 3. Obedece a todos los mandamientos de nuestro Dios. Eso es lo más importante que Dios pide de nosotros. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, fíjense bien, si hacemos esto, te va a ir ¿cómo? Bien. Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios santo. El propósito de Dios no es andar buscando a ver quién peca y matarlo. El propósito de Dios es buscar quién pecó y restaurarlo. ¿No dijo el Señor Jesucristo, yo no vine a los enfermos, sino a qué? Perdón, yo no vine a los sanos, sino a quién? A los enfermos. Porque el sano no tiene necesidad de médico, sino al enfermo. Yo vine a salvar, no a condenar, vine a salvar a los que se habían perdido. Vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Dios no es que nos ande buscando, ya pecaste, toma, ya pecaste, toma. No. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere salvarnos. Y Dios quiere bendecirnos. Y dice ahí, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Y en cualquier lugar donde tú vayas. Yo por eso les he dicho a muchas personas que se quieren ir a Estados Unidos, que porque allá, que porque acá. Dije, el Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de aquí, y Dios te puede bendecir aquí como te va a bendecir en Estados Unidos. Pero si tú no obedeces a Dios ni aquí, ni obedeces a Dios allá, en ninguno de los dos lugares te va a bendecir. Dios es Dios de todo el mundo. Y dice, si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar donde vayas. Si obedecemos las palabras de Dios, nos va a ir bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere bendecirlos. Dios no quiere verlos mendigando. Dios no quiere vernos enfermos. Dios no quiere que andemos en malos caminos. Dios quiere que andemos conforme a su voluntad. Y si andamos conforme a su voluntad, nos irá bien y nos prosperará en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos, a donde quiera que vayamos. Ese es el deseo de Dios. Porque Dios es bueno y quiere darnos lo mejor de Él, para que nosotros lo disfrutemos. Amén. Los veo muy calladitos. Amados, ya leímos el 12, ¿verdad? Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes. Si ellos, ¿qué? Se portan bien. En otras palabras, Dios promete que la bendición estará sobre nuestras vidas o sobre la vida de nuestros hijos si ellos se portan, ¿qué? Bien. Y les son completamente, ¿qué? Fieles. ¿Qué pasó con el rey? Y se lo estaba diciendo a su hijo Salomón. Y cuando Salomón era joven y todo, fue fiel. Pero pasaron los años y él cedió a los frutos de la carne, contrajo matrimonio con muchas mujeres paganas, y eso lo condujo a desobedecer a Dios. Y por eso vino la división del pueblo de Israel. Yo por ello les he comentado, si nosotros no nos preocupamos porque nuestros hijos sean fieles a Dios, el enemigo los va a arrastrar. Y el enemigo no los va a arrastrar para darles cosas buenas, los va a arrastrar para darles cosas terribles. Y al final, el castigo eterno. El castigo eterno. El otro día vi un video, ayer antier, que decía 10 artistas o 10 famosos que vendieron su vida al diablo para que les diera fama y dinero, ¿verdad? Así decían. Y resulta que entre esos 10 iba una cantante cristiana que por la ambición al dinero, por la ambición a la fama,
dejó el púlpito, a alabar a Dios, y se fue al mundo a ganar dinero y fama, y le vendió su alma al diablo. Claro, el maligno te va a dar, pero ¿a qué precio? De tu alma y de una condenación eterna. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del oro y la plata, de la tierra y su plenitud. ¿Por qué en vez de acudir a Él acuden al maligno cuando Dios es el dueño de todo? El otro es un usurpador, es un ladrón, porque así dice la Biblia. Satanás, el ladrón, vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para hacer todas las obras del diablo y para darles vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Ese es el deseo de Dios. Solamente, volvemos a proyectar, solamente tenemos que esforzarnos en ser fieles a Dios. Así que pórtate bien. ¿Cómo debemos de portarnos? Bien. Esposa, pórtate bien con tu esposo. Trátalo como un rey para que él te trate como una reina. Esposo, trata bien a tu esposa. Trátala como una reina para que él te trate también como un rey. Dice: pórtate bien para que Dios cumpla ¿qué? Sus promesas. Si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, si nosotros no obedecemos su palabra, Dios no está obligado a cumplir la promesa. Si nosotros andamos en el camino recto del Señor, Dios se ha comprometido por Él mismo. ¿A qué? A obedecer, a cumplir la promesa. Qué importante es que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere ¿qué? Lo mejor. Dios quiere lo mejor. Qué importante es que nosotros, desafortunadamente, muchas personas no quieren esforzarse en vivir en santidad. Quieren vivir conforme a los rudimentos del mundo, o quieren vivir conforme a sus deseos de la carne, y siguen luchando en sus propias fuerzas, pero sin lograr lo que desean. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de esforzarnos en seguir viviendo en santidad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no olvidemos que la palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Dios quiere que primeramente nos deleitemos en Él, y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si tú pones en primer lugar las cosas del mundo, los deseos de la carne, y sigues luchando en tus propias fuerzas, no esperes la bendición de Dios. Qué importante. Por eso dice la Escritura que nos ha llamado a ser ¿qué? Santos, a vivir en santidad. Amados, debemos deleitarnos en Dios. Debemos deleitarnos en la oración. Debemos de deleitarnos en la lectura de su palabra. Debemos de deleitarnos en ser fieles a Dios, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Es una promesa de Dios, pero Él pone las reglas, y dice la Escritura que Él nos ha llamado a ser santos, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Te damos gracias, Padre, por ayudarnos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, necesitamos de tu ayuda ante todas las tentaciones del mundo, ante todas las acechanzas del maligno, ante todas las acechanzas de la carne. Amado Dios, necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir, Padre, siendo fieles a ti en todo, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus decretos, obedeciendo tus mandamientos, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, y para que seamos prosperados en todo lo que emprendamos y a donde quiera que vayamos. Padre, gracias por esas promesas tan hermosas. Ayúdanos a alcanzarlas.
en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te damos todo el honor y toda la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, te bendecimos. Gracias. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Gracias, Señor. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Si es la primera vez que te conectas a nuestras reuniones y quieres entregar tu vida a Cristo, te animo a que hagas esta oración. O si es la primera vez que te encuentras en este lugar, te animo a que hagas esta oración. Y dile al Señor con todo tu corazón: amado Dios, reconozco que he pecado y en esta hora me arrepiento con todo mi corazón. Te ruego, Dios, que me perdones, que limpies mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. El día de hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, y te ruego que seas el Señor de nuestras vidas. Ayúdame a perdonar, así como tú me has perdonado, y que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú haces esta oración, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, no dejes de conectarte a nuestras reuniones, y el día que tengas oportunidad, ojalá sea pronto, visítanos en el lugar que aparece al final de tu pantalla. Dios te bendiga. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Ponte de pie, por favor. Venimos ante ti, Señor,